La Unidad Coajimalpa se enorgullece en presentar al autor y traductor del lema de nuestra institución, Casa Abierta al Tiempo, quien es doctor honoris causa por esta casa de estudios y miembro del Colegio Nacional, el doctor Miguel León Portilla. Señor doctor Enrique Fernández, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, señores rectores, queridos amigos y colegas, es para mí un gran gozo venir aquí a la UAM. En cierta manera, soy hijo de la UAM, porque tengo un doctorado honoris causa de ustedes. Entonces estoy vinculado. Y además creo que es muy interesante ver cómo se está terminando esta unidad. Es decir, yo he dado muchas conferencias en muchísimas universidades, pero nunca en una que se estaba terminando. Entonces, ya tengo algo nuevo que contar, ¿no? Decía yo que iba a hablar sobre algunos momentos muy importantes en la historia de la educación superior en México. Para ello quiero hacer una reflexión previa. Los mexicanos somos herederos de dos grandes focos civilizatorios. Me tengo que explicar. En la historia universal, ustedes saben que ha habido muchísimas civilizaciones que han nacido, que han crecido y que han muerto. Pero civilizaciones originarias ha habido pocas. Puedo decir que entiendo por civilización originaria. Entiendo aquella que crea una constelación de instituciones, pero sin haber recibido necesariamente el impulso de otra. Por ejemplo, Grecia no es una civilización originaria. Es extraordinaria, pero no es originaria. ¿Por qué? Porque Grecia es impensable sin Egipto. Si ustedes van al Museo de Arte Arcaico Griego, verán que se parece mucho al arte egipcio. La escritura griega es impensable sin la escritura fenicia. Ahora, el gran mérito de los griegos es haber inventado al hombre moderno, como ustedes, como nosotros. Es decir, el hombre que cree en la democracia, en el cambio. Entonces, ¿qué civilizaciones originarias conocemos? Yo conozco la de Egipto, la muy cercana de Mesopotamia, con una tradición también muy antigua. Conozco que existió otra que se llamó la del Valle del Río Indo, con Mohenjo-Daro, con Harappa, cerca de la desembocadura del río Indio. Conozco que hubo otra cerca del río Huanghe, río Amarillo, en China. Estas civilizaciones tuvieron poco a poco un desarrollo que cuajó en ciudades. Esas ciudades tenían una estructura política, económica, social, religiosa muy complicada. Tenían ya estratificación social, tenían un arte extraordinario, descubrieron diversas formas de escritura, tenían bibliotecas, y entiendo que aquí va a ser una biblioteca, así que podemos decir esto. Tenían todo eso, tenían rutas comerciales, conquistaron pueblos. Esas 4 civilizaciones, cada una creó una constelación. Egipto influyó en el Mediterráneo, influyó en los griegos, influyó en muchos pueblos. A su vez, Mesopotamia probablemente influyó ya un poco hacia el oriente. La India influyó
en todo lo que es Indonesia, toda esa parte de Asia. Y China influyó pues en Japón, en Corea, en Manchuria, en Indonesia, perdón, no en Indonesia, no, en Indochina. Bueno, y nomás no hubo ninguna otra civilización originaria. Sí, aquí, Mesoamérica y en cierto modo el área andina. Nada más que allí no se desarrolló una escritura cabalmente. Aquí hubo una escritura cabal, la de los mayas. Hubo ciudades. Teotihuacán fue una ciudad. Tenochtitlan fue otra ciudad. Cholula fue otra ciudad. En la parte central hubo muchas ciudades. Texcoco fue otra ciudad. Tlaxcala fue varias cabeceras. Xochicalco. Y luego en el área zapoteca tienen Monte Albán, Mitla. En el área maya, pues ni les diga yo, son decenas de ciudades, algunas maravillosas. No sé si hayan visitado ustedes, por ejemplo, Palenque. Palenque es maravillosísimo. Un centro pequeño, Tulum, frente al mar Caribe, allá trepado, parece un templo griego. Tenía escritura, desarrollaron escritura. La conocemos ya hoy día, en gran parte se ha descifrado la escritura maya. Es una escritura logosilábica. Logos, conceptos o palabras completas, y luego silábica, pero con marcadores, digamos, morfológicos que permiten saber si era un verbo, si estaba en plural o en singular, si tenía término de la acción, en fin, lo que tiene una gramática. ¿Qué más tenían? Pues una organización muy compleja que admiró a los conquistadores cuando llegaron. Tenían una arquitectura maravillosa. Dice Cortés y Bernal Díaz, dicen que los soldados que venían cuando estaban allá por el paso de Cortés entre los dos volcanes, dice, vieron esa ciudad maravillosa que decían que si no sería como las cosas de las novelas de Amadís. Y había algunos que habían estado en Constantinopla y en Roma y decían, esto es más maravilloso. Entonces, había algo extraordinario, otra civilización originaria. ¿Esa dónde influyó? Pues influyó en todo lo que es Mesoamérica, es decir, desde Costa Rica hasta el sur de Sinaloa, y después de la conquista siguió influyendo porque avanzó hacia el norte de México, hacia el sur de los actuales Estados Unidos. ¿Y ha muerto? Del todo no ha muerto. ¿Por qué no ha muerto? Quedan como 12 millones de descendientes de los creadores de esa civilización que hablan lenguas indígenas, que tienen mucho de su cultura. Y hoy día hay gente con elementos de la civilización mesoamericana originaria, hasta en Nueva York, hasta en Canadá, migrantes que han ido. Entonces, somos herederos del foco mesoamericano y del foco mediterráneo, porque la civilización mediterránea de Egipto influye en Grecia, Grecia en Roma, Roma en Hispania, en Lusitania, en la Galia, en Britania, en Germania, y luego salta al Nuevo Mundo. La Britania salta a nuestros vecinos, la de Galia un poco a Canadá, y después Portugal y España al resto de América. Somos herederos de dos focos civilizatorios de primerísimo grado. Yo a veces me pregunto, señor rector, ¿y por qué a veces estamos tan mal? ¿Qué no tenemos estos portentos? Ay, ¿saben por qué creo que estamos mal? Por corruptos y por flojos. Es terrible decirlo, pero yo creo firmemente que México tiene que cambiar. No sé cómo, pero tiene que cambiar. Tenemos un destino. Los gringos decían que tenían el destino manifiesto y nos robaron la mitad del territorio. Nosotros no vamos a robarle nada a nadie, pero tenemos el destino
de ser otro foco que seguirá influyendo en la historia cultural del mundo. ¿Por qué vienen tantos de fuera a ver las zonas arqueológicas? ¿Por qué? ¿Por qué son patrimonio de la humanidad? ¿Por qué? Esto no es chauvinismo, patrioterismo, es la verdad que nos debe dar confianza. Si descendemos de pueblos que hicieron tanta cosa, ¿por qué no podemos hacerla nosotros? Ya, este es el preámbulo. Ahora entro, traigo aquí papeles. Yo padezco una enfermedad que se llama daño en la mácula de la retina y me cuesta trabajo leer porque tiene pequeños daños y entonces no enfoco bien. Traigo aquí mis papeles, pero voy a tratar de dar la conferencia sin papeles. El primer momento estelar fue justamente el de Mesoamérica. Y me voy a limitar a los pueblos nahuas, que es lo que más he estudiado. Aquí, por ejemplo, vamos a decir, en la época de México Tenochtitlan, vamos a hablar del siglo XV, cuando ya Tenochtitlan empieza a expandirse. Allí en ese centro ya extraordinario hay escuelas. Y en esas escuelas hay Amos Cali. Amosli es libro, Cali es casa, casas de libros. Y tenemos textos que Fray Bernardino de Sahagún recogió en náhuatl con sus colaboradores indígenas, muchachos formados en otro de los centros que luego hablaré de él. Y ellos nos recogieron los reglamentos de los calmecac. Los calmecas eran las casas de estudios superiores. Los telpochcali eran las casas de jóvenes, eran estudios inferiores. Y había las cuicacali, las casas de cantos. El reglamento está perfectamente descrito, a qué hora se levantaban, qué hacían, cómo ellos mismos iban a traer el agua que necesitaban. No había entubada, pero sí había en cierta manera desagües. En Teotihuacán se pueden ver. También tenían ellos que ir a traer la leña para calentarse. Tenían que traer maíz para sus alimentos. Y entonces el rector, que era un sacerdote dedicado al culto de Quetzalcóatl, era el que dictaba qué es lo que había que hacer. Y tenemos, ¿qué aprendían? Dice, en náhuatl, dice, ahí lo traigo, pero perdónenme que no lo lea. Dice, estudiaban in Xiugamostli, los libros de los años, la historia. In Tonalámatl, el libro de los días y los destinos. ¿Qué más? El Tlalámatl, los libros de mapas, de tierras. Había mapas. En un momento dado Cortés le pidió a Moctezuma que le diera un mapa para ver si había un golfo donde podría dejar sus barcos. Moctezuma dio órdenes, aquí está el mapa. Y abarca desde Campeche hasta Tampico. Fíjese nomás, sí, no era cualquier cosa. Tenían las amoscalis con todos los libros. ¿Qué más estudiaban? Estudiaban los cantos, la música, la tlapitzali, la tzotzonalistli, la música de percusión, la música de viento. Estudiaban la observación de los astros. Estudiaban el derecho. Había jueces puntualísimos. Ningún proceso podía alargarse más de 4 cuentas de días, más de 20 días por 4, 80. Figúrense ustedes, ahora que pueden tardarse casi 80 años, no 80 días. Es decir, era una escuela que floreció. Cuando Sahagún llega y ve eso, dice, hemos tirado nosotros este sistema porque creíamos que tenía cosas idolátricas y lo que tratamos de poner no acaba de ser aceptado. Otro fraile dice, hablando con un viejo, tú dices que antes no se emborrachaban, que no pleiteaban, que no flojeaban, que no mentían. Y yo veo que ahora se emborrachan, pleitean, mienten, pelean. Y le contestó el viejo, ¿sabes, padre? Antes teníamos nuestra escuela, nuestra educación, y todo lo han destruido ustedes. Y sabes, padre, nos hemos quedado Nepantla,
Y digo, ¿qué quiere decir Nepantla? En medio. Perdimos lo antiguo y no aceptamos todavía bien lo nuevo. Todavía creo yo que en México hay mucha gente Nepantla, sobre todo en comunidades indígenas que perdieron sus raíces. Señores, los indígenas son parte esencial de nosotros mismos. En lo más elemental de justicia nos obliga a defender sus derechos. Entonces, ese fue el primer brillo de una educación superior. Tan superior que, por ejemplo, en la segunda etapa, el obispo Zumárraga, primer obispo, otro señor que se llamaba Sebastián Ramírez de Fuenleal, va a decir, nunca hemos oído hablar de ese, hemos oído hablar de Pancho Villa y de Carranza, pero de ese señor que dice usted, Sebastián Ramírez de Fuenleal, ni idea. Bueno, pues ese señor fue presidente de la segunda audiencia. La audiencia era un tribunal muy importante que mientras no había virrey gobernaba. Y este señor era un humanista que conversaba con Carlos V. Este señor lo primero que hizo fue tratar de conocer la tierra, haciendo mapas y estudios. Y trató de estudiar los códices. Y él, con el obispo Zumárraga y con varios frailes, y no frailes también, crean un centro importantísimo, el Colegio Imperial, porque se creó bajo la tutela de Carlos V, de Santa Cruz de Tlatelolco, allí junto al convento de Santiago Tlatelolco. Allí hubo maestros indígenas, médicos, conocedores de los códices, y frailes, algunos como Sagún, que había estudiado en Salamanca, otros como Gaona, que había sido profesor en la Sorbona, si no era ningún gato, eran grandes sabios, que hacían estudios de gramática, de astronomía, lo que llamaban el trivium y el quatrivium. Y esto funcionó varios años como una especie de preuniversidad. Hubo otra preuniversidad en Michoacán, el Colegio de Tiripitío. El Colegio de Tiripitío está muy cerca de Morelia. Y allí también hubo grandes maestros. Estuvo, entre otros, Fray Alonso de la Vera Cruz, que es el patrono de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Para decir, ¿cuánto fraile? Bueno, pues ¿qué quieren ustedes? Eran frailes. En esa época, en todo el mundo, la mayor parte de los estudiosos eran frailes. Él escribe De Velo Justo, una obra de la guerra justa, pensando en la guerra contra los indios. Y dice, no es justo quitarle a un señor indígena su gobierno, ni para salvar su alma. No es justo. El emperador tiene que devolver todas esas tierras, tiene que devolverlas. Fíjense qué valor. Y además, digamos, dicho sea en favor de España, la Inquisición no se metió con él, porque pudo haber dicho, este frailuco diciendo estas cosas, ¿sí? Está loco, sí. Y luego, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, con Fray Antón de Montesinos, que había estado en Santo Domingo, fueron y hablaron ante Carlos V y le dijeron, tiene usted cargada su conciencia, se va a ir al infierno si no atiende los problemas de los indios. Están usando el hierro para grabar, lo usaron al principio. Y dice usted que el ser humano tiene el rostro a la semejanza de Dios y allí ponen con hierro candente marcas. Vino don Vasco de Quiroga a romper los hierros. Entonces, ese colegio de Tlatelolco fue otro momento estelar. Gracias a ese convento tenemos, miren, el Códice Florentino, se llama así porque está en la Biblioteca Medicea Laurentiana de Florencia, con más de 1000 páginas en náhuatl. Yo, perdón que hable de eso, pero a eso me dedico. Con textos interesantísimos, maravillosos. Es un poco la Biblia mexicana indígena. Y también se hizo allí el Códice Badiano.
El Códice Badiano, porque era un indígena, Juan Badiano y Martín de la Cruz. Allí aprendían latín, que era la lengua de los sabios de aquella época. Y ese códice es un herbario con enfermedades que se describen. Dice, para el mal de cansancio de los que gobiernan, tomen tales hierbas. Aquí probablemente les vendrían bien algunas hierbitas. ¿No tiene? ¿Cuáles? Pues luego se las digo. Ese códice hoy se conserva en el Museo Nacional de Antropología. Lo trajo el Papa anterior, Juan Pablo, porque fue a parar a Roma. Había ido a parar a Roma. Está también allí, se hizo. Carlos V dijo, quiero ver cómo es la ciudad esa que tanto me están diciendo. Que hagan un mapa. Hicieron un mapa maravilloso. Ese mapa hoy día está en la biblioteca de la Universidad de Uppsala, en Suecia. Ay, Dios mío, ¿qué pasaría? Si quieren luego se los platico lo que pasó, pero vamos a prescindir por el momento. Es un mapa, yo lo he publicado y estamos preparando otra edición del Valle de México, todo con los lagos. Se terminó hacia 1550. Allí lo hicieron en Tlatelolco, el Códice de Tlatelolco. Se recogieron textos como los cantares mexicanos. Se recogió una cantidad de documentos básicos para la historia de México. Señores, si ustedes creen que la historia es un lujo, les ofrezco esto. En su próximo viaje, no lleven maleta ninguna. Tampoco vayan al aeropuerto, pero sin boleto, sin boleto. Y por favor, olviden a dónde van. Entonces llegan ustedes allí. ¿Y a dónde van? No sé. Trae boleto tampoco. Y trae maleta tampoco. Eso es el que camina en la vida sin historia. Un caminante sin equipaje, sin rumbo. A mí el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, recientemente fallecido, primer rector de la UAM, platicando con él, me dijo que había leído un artículo mío en que yo hablaba del tiempo entre los náhuatl. El tiempo se dice cahuitl en náhuatl y el verbo es cagua, quiere decir dejar como que se sedimente algo. Entonces el tiempo es lo que va dejando un sedimento, es decir, no pasa en vano, va dejando su huella. Y entonces yo hice una frase en náhuatl: Incali, casa, Izcahuicopa, is rostro, cagui tiempo y copa hacia. La casa orientada al rostro del tiempo. Eso es en náhuatl. ¿Y qué significa eso? Significa que esta universidad no se crea de la nada, no se crea en el aire, que se crea con base en la tradición histórica y cultural de México. Yo sé que ustedes tienen una forma de transmitirla. Los académicos combinan estrechamente la docencia con la investigación, lo cual me parece magnífico. En la UNAM lo hacemos, pero con un poco más quizás de separación. Yo no podía concebir ser investigador sin ser profesor, porque eso revitaliza, tiene que estar al día. Bueno, pues entonces, la casa abierta al tiempo quiere decir que está atenta a la historia y de ahí va a tomar. Pero está atenta al presente, a los problemas, porque vivimos hoy este tiempo. El único tiempo es el que tocamos hoy. Nosotros tocamos al tiempo como toca una tangente a una circunferencia en movimiento, en un punto. Está la circunferencia dando vueltas y ahí está. La tangente es existir en el tiempo. Se nos va el pasado, el futuro todavía no llega. Pero en esto hay un sedimento también. Y luego se abre hacia el futuro, porque yo creo que el ser humano, una universidad, tiene que dar orientación a la comunidad, al Estado, al gobierno. En ese sentido, es como creo yo que podemos entender el lema, es decir, es una casa
orientada hacia la realidad más real, que es precisamente el tiempo. Otro momento estelar. Ya la Nueva España está consolidándose un poco. Claro, no fue cosa fácil. Hay quien dice, los indios eran muy sumisos y obedecieron rápidamente. Es cierto en parte, pero no total. Es verdad que los indígenas, sometidos a sus señores, obedecían. Pero también es verdad que se levantaron varias veces contra la dominación española. Justamente en 1540, es decir, menos de 20 años después de la caída de Tenochtitlan, en Zacatecas y el norte de Jalisco, los cascanes nahuas se levantan con un cacique, Francisco Tenamaste, y ponen en jaque al virreinato. El virrey Mendoza tiene que levantar un ejército de 50,000 hombres para ir a atacar en la fortaleza del Mistón. O sea, la cosa era violenta. Bueno, pues en ese ambiente, Zumárraga, Mendoza, luego el virrey Velasco, dicen, tenemos que tener una universidad. Y entonces solicitan ante Carlos V, y el virrey Mendoza, que estaba en el Perú, también se suma, y se crean 2 universidades. Si hay algún amigo peruano, luego me contradice y me hace polvo si quiere, pero por ahora déjeme decir lo que pienso. Los peruanos dicen que su universidad es más antigua. Concedo, si es que por universidad se entiende una real cédula que firmó Carlos V 8 días antes, la de Perú que la de México. En ese sentido, sí. Pero cuando llegan las reales cédulas, Perú estaba muy poco poblado de europeos y México ya tenía mucha más gente. Aquí, en 53, se abre la universidad. En Perú se abrió como 30 años después. Así que ya pueden ustedes discutir lo que quieran. ¿Cuál es más antigua? Yo una vez, estando en San Marcos, dije esto y empecé a ver que se caldeaba el ambiente en Lima. Entonces, para que se caldeara más, les dije, señores, México y Perú no son hermanos. Un silencio terrible. Entonces yo les dije, son gemelos. ¡Ah! Bueno, pues se crea la universidad. Tenemos testimonios de primerísima, porque vino un humanista español, Francisco Cervantes de Salazar, que en cierta manera era discípulo de Juan Luis Vives, un gran humanista, que tuvo que huir de España por la Inquisición. Pero este señor Cervantes de Salazar llega a México, ingresa en la universidad, era muy hábil, pronto fue rector, se las arregló. No quiero decir que los rectores sean hábiles, son hábiles para dirigir la casa, pero este se las arregló. Entonces, y él escribió en 1554 varios diálogos latinos, como había hecho Juan Luis Vives. Uno de los diálogos es describir la naciente universidad. Ahí traía una cita muy buena que dice, unos que vienen en el diálogo, ¿no? Y le dice uno, mira, allí hay 2 estudiantes, el gordo ese que discute con el flaco y dan de gritos y sombrerazos, que estarán peleándose. No, dice, están discutiendo de filosofía. Y luego allí daba clases, nada menos que Fray Alonso de la Veracruz, y la crema de la crema, los mejores médicos. La minería en México llegó a un esplendor tremendo cuando llegó Humboldt a principios del siglo XIX. Realmente, fíjense esto, los japoneses que estaban aislados, hace 400 años, justamente, mandaron una embajada a México. La primera embajada japonesa a cualquier país que no fuera China o algo así cercano.
porque querían conocer los métodos de minería. Es interesante, ¿no? Bueno, pues la Universidad Real y Pontificia, que es el antecedente de la UNAM, nosotros, verán ustedes que tienen los dos escudos, el que le dio Vasconcelos de Por mi raza hablará el espíritu y el otro de la antigua universidad. Entonces, esta universidad tiene una raíz. Claro, la Universidad Pontificia, con el paso del tiempo, se anquilosó. Para los que no sepan bien qué quiere decir anquilosar, pues que se endureció, que se fue poniendo como petrificada, ¿no? Pues porque era una cosa muy conservadora. Sin embargo, allí influyeron jesuitas valiosísimos. Francisco Javier Clavijero, el de la historia antigua de México, y voy a copiarlo, señor doctor. Él, cuando publica su historia antigua de México, se la dedica a la universidad, dice, a mi alma mater, y dice, señores, ustedes antes estudiaban las culturas indígenas y ya no lo hacen. En mi súplica, que ojalá que en la UAM se intensifique de alguna manera o se intente estudiar algo de lenguas indígenas, de tradiciones indígenas, son parte de nuestro ser, la otra raíz de civilización originaria. Tenemos cursos de náhuatl. ¿Cómo? Tenemos cursos de náhuatl. ¡Ay, qué bueno que tienen cursos de náhuatl! Eso me alegra mucho, de veras. Bueno, la universidad, esta pontificia, ya en México independiente, por los años 36, con Gómez Farías, Valentín Gómez Farías, de tal manera se fue pues quedando al margen de todo. Los jesuitas Clavijero, Abad, Campoy lucharon por introducir la filosofía moderna, la física, la química, la astronomía modernas, cosa que asombró a Humboldt. Colegio de Minería, la Facultad de Medicina allí en la Plaza de Santo Domingo, se hacían disecciones. Realmente llegó a tener un esplendor, pero luego entró en decadencia y la cerraron. Y la cerraron y la abrieron otra vez, hasta que por fin saben quién la cerró en final. Fue Maximiliano el pobre. Digo el pobre, porque yo, Maximiliano, les confieso que pienso que su principal defecto fue ser un poco ignaro. No sabía en lo que se metía, el pobrecito. Tal vez Carlota sí sabía, pero creía que era otra cosa, que es todavía peor, ¿no? Es como dicen, ¿qué es peor que no tener un mapa? ¿Hay algo peor? Sí, tener un mapa equivocado. Pues eso le pasó a Carlota, y el otro pobre ni tenía mapa, era ingenuo. Bueno, terminó. Pero entonces se crearon la Escuela Nacional de Medicina, la Escuela Nacional de Minería, la Escuela Nacional de Ingeniería, la Escuela Nacional de Jurisprudencia, etcétera. Pero México, ese lapso de 1866 a 1910, no tuvo universidad. Y eso es terrible, ¿eh? O sea, un momento de oscuridad. Fue en el último momento de Porfirio Díaz, cuando Justo Sierra, que era ministro de Justicia e Instrucción Pública, decían Instrucción Pública, piensan en organizar otra universidad. Y la universidad abre sus puertas en septiembre de 1910. Hay fotos allí en la Avenida Juárez, la procesión de los invitados, doctores de la Sorbona, de Salamanca, y eso parece una foto de Europa, que eso a Porfirio Díaz le encantaba, que pareciéramos Europa. A mí me parece, ¿por qué tenemos que parecer Europa? A mí les confieso que cuando dicen, el Manchester le metió 3 goles al quién sabe qué, yo digo, ¿y qué en Inglaterra dirán? El Cruz Azul le ganó a... No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que decir que el Manchester? A mí qué me importa el Manchester. Bueno, es el tercer momento estelar. La Universidad Nacional, que ahorita está con un pequeño dolor de cabeza, ¿no? Espero que no sea, como decía el otro,
un catarrillo así nada más. Yo a veces pienso, miren, la UNAM, claro, voy a hablar ahora sí con cariño a mi universidad, allí me formé, tengo vida académica, soy emérito y tengo 57 años y aquí está mi esposa, también es académica de allí y vamos casi diario y tengo clases y dirijo una revista. Bueno, esta universidad a la que tanto quiero es un poco vulnerable o muy vulnerable y me imagino que la UAM también es vulnerable. Tenemos que encontrar un mecanismo para que no dependa de la voluntad de 4 o 5 gentes que quieran apoderarse de ella y causen daños físicos. Estos que rompieron los cristales, dicen, con unos mazos, y después, imagínense, se meten dentro, dicen, vamos a buscar las actas que quieren que expulsar a los que hicieron no sé qué, te sacarán de todos los cajones, la computadora, por si la tiene, vamos a romperla. La universidad, la UAM, la UNAM, son de México, son del pueblo mexicano. Si no existieran, estábamos perdidos. Seríamos puros caminantes sin equipaje y sin boleto. Entonces, un daño terrible a la universidad. Y luego el prestigio fuera. La ciudad universitaria, el centro de ella, es patrimonio de la humanidad. Cuando la huelga funesta, que duró 10 meses, hace unos cuantos años, estaba yo en la Universidad de California, en Los Ángeles, y me dicen unos estudiantes mexicanos, maestro, ¿es verdad lo que nos dicen aquí los profesores? ¿Qué les dicen? Que ya ni pensemos que en México hay universidad, que es un escarabajo despreciable. Dan ganas de llorar que oír eso, ¿no? ¿Y por qué vamos a soportar eso? ¿Por qué? Cuando yo entré a la universidad, era rector el doctor Luis Garrido, el que le tocó inaugurar la CU. Después siguió Nabor Carrillo, después siguió el doctor Chávez, y así, ¿verdad? Y me ha tocado como 14 rectores. Y señores, yo les puedo decir esto, yo he sido miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM 12 años. Yo no he visto allí, en lo que concierne a los rectores y en lo que concierne, yo diría, la mayoría del personal académico, no he visto corrupción, ni robo. Bueno, yo me robo a veces, ¿sabe qué? Un lápiz, porque lo necesito para escribir. Pero digamos, la verdad es que, en general, si todo México fuera como la UAM o como la UNAM, otra cosa sería. Hay universidades ya en México muy buenas. Mire, la Nicolaita de Michoacán, que fue la primera que tuvo autonomía. La UDG de Guadalajara, la de Nuevo León, la UABC de Baja California, la Veracruzana, la que llaman Heroica o Benemérita de Puebla. Son universidades bastante buenas ya. No las destruyamos por una estupidez de una gente irresponsable. Pobrecitos, casi son enfermos mentales. Sí, porque nadie en sus cabales hace eso. Bueno, perdón con ese desvío. La Universidad Nacional nace en 1910. En 29 obtiene la autonomía, como había ocurrido en Argentina con la Universidad de Córdoba. Y la autonomía hay que entenderlo. Para mí la autonomía es que la universidad hace sus planes de estudios que aprueba el Consejo Universitario. No nos lo impone nadie de fuera. Hubo intentos, hubo una famosísima polémica entre Antonio Caso, el filósofo, y Lombardo Toledano. Lombardo Toledano quería imponer la educación socialista obligatoria en la universidad. Y Antonio Caso se opuso. Y fue una cosa caldeadísima. Y en una sesión del Consejo Universitario dijo Antonio Caso: señores, entre las masas y las misas, prefiero a las mozas y las musas. Se cayó de aplausos. Bueno, pues esta universidad logra su autonomía, tiene sus autoridades por elección.
Yo fui de la Junta de Gobierno y una vez en una sesión un colega de la Junta dice: yo creo francamente que esto no es nada democrático, esto de la Junta. Yo dije: mira, vamos a recapacitar. ¿A ti quién te eligió? Pues el Consejo Universitario. ¿Y te parece que el Consejo Universitario no es tampoco democrático? Pues sí, pero un poco más que esto, ¿verdad? Y al Consejo Democrático, al Consejo Universitario, ¿quiénes eligen a sus miembros? Los eligen los cuerpos de profesores, los cuerpos de estudiantes y hasta hay representantes del personal administrativo. Ah, sí, sí. Entonces, una elección indirecta, sí. Yo le dije a ese colega: si sigues creyendo que esto no es democrático, te voy a dar un consejo. ¿Cuál? Pues que renuncies, mano. Nadie te obliga, ¿verdad? Por supuesto que no renunció. Esta universidad tiene una ley orgánica que en cierto modo concibió el doctor Alfonso Caso, hermano de Antonio, el que se dedicaba a los códices indígenas, a los libros indígenas. Ahí me decía un amigo: ¿sabes por qué la ley orgánica todavía funciona bien? Digo: ¿por qué? Dice: porque el doctor Caso, como conocía a los huehues indígenas, a los viejos, tomó de allí mucho. Y eso funciona muy bien, lo de los viejos. Aquí tienen uno que está hablando. Entonces, esta Universidad Nacional Autónoma de México tiene hoy día, yo creo que estudiantes de nivel universitario, como 150,000, es decir, cerca de 3 veces lo que tiene la UAM, pero claro, la UAM es mucho más reciente. Y luego tenemos las prepas y los SHs. Había una sola prepa, que era como un símbolo, porque cuando se creó la UNAM, esa prepa formó parte de ella, y luego se multiplicaron con el doctor Chávez 7 más, y luego en la época de Pablo González Casanova se crearon los colegios de ciencias y humanidades. Ya sé que es tabú hablar de esto, sé que es tabú, pero yo pienso que el nivel universitario debe distinguirse de ese otro nivel. Aquí en México ahora hay el colegio de bachilleres, está muy bien. ¿Por qué debe distinguirse? Bueno, porque es muy diferente ya el paso hacia la universidad, hacia una carrera profesional de la etapa de formación intermedia anterior. Porque si no vamos a terminar que el kindergarten también tiene que estar en la universidad, ¿verdad? Para que vengan bien preparados. Entonces, ¿qué otra cosa requiere la autonomía? Requiere que elija sus autoridades, que elija su plan de estudios, que administre su presupuesto. Hasta donde recuerdo, no ha habido así un gran escándalo de malversación de fondos, nunca. Pero el que la universidad tenga todas esas prerrogativas no quiere decir que en ella, como en una selva, se puede hacer lo que se le antoje a uno. Porque de ahí el siguiente paso sería matar a otro, ¿no? Pues, ¿por qué no? Si es autónomo. No, hijo mío, ser autónomo no quiere decir eso. Ser autónomo quiere decir eso que estoy diciendo. En los planes de estudio, en la docencia, en las autoridades, en la administración de los recursos, en el otorgamiento de títulos, sí. Es una gran ventaja. Nadie nos obliga ni a dar lecciones de marxismo ni de antimarxismo. Nadie. Bueno, eso entonces, la UNAM hoy día, como ustedes saben, tiene un proyecto de investigación, por lo menos, en cada universidad pública del país. Tiene 2 barcos oceanográficos que han de costar un ojo de la cara. Tiene muchísima investigación. De hecho, muchos maestros de la UAM vinieron de la UNAM, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? El primero, el doctor, doctor también, Ramírez Vázquez, García de León, Casillas, García de León, en fin, muchísimos. Y finalmente el quinto brote, pues es ustedes, son ustedes. ¿Por qué digo? Por estar, quiero hacernos la barba, usted nada más, ¿no? No, yo no quiero hacerles la barba. Pienso que de todo el sistema que la NUYES conoce muy bien, de universidades públicas, evidentemente la UAM, sensatamente pensada, es el siguiente momento estelar. Y se llama metropolitana, y lo está demostrando con la unidad de Lerma. Es decir,
La Nacional puede fundar un centro, si quieren ustedes, en Quintana Roo, porque es nacional. La UAM es metropolitana y por consiguiente puede fundar en toda la gran zona metropolitana, en Morelos, en Hidalgo, en el Estado de México. Y lo está haciendo. Y otra cosa magnífica, que tiene 5 unidades. Veo yo que esta unidad ya ahora cuaja con su sede. A mí me alegra mucho. Cuando me dieron el doctorado, me enteré un poco más de cómo funciona. Y creo que su funcionamiento es muy adecuado. Probablemente incluso puede ser más adecuado que el de la UNAM. Aunque de hecho, por ejemplo, yo, si me preguntan, probablemente sigo un sistema parecido al de la UAM personalmente. De hecho, en los institutos de humanidades, y yo creo que también en los de ciencias, ya los cursos de posgrado, de maestría y de doctorado se dan en los institutos, aunque el valor académico lo tienen las facultades, porque hay la distinción. Pero eso demuestra la unión tan estrecha. Pues señores, ya voy a terminar y agradezco la paciencia que han tenido, pero me consuela pensar que se han reído y eso pues tiene su salud. Dicen que el que se ríe vive más y yo les deseo que vivan mucho más. Yo quiero decirles en final que haber participado en esa forma en la elaboración del lema de esta universidad es para mí un orgullo muy grande. Y cada vez yo estoy seguro que la universidad no lo tiene como un adorno, sino como una guía, el sedimento del tiempo pasado, el sedimento del tiempo que está transcurriendo y del que queremos entrever, es reconocer sencillamente la condición primaria del ser humano. Somos seres temporales. Yo escribí una obra de teatro, la única que he hecho en mi vida, que se llama La huida de Quetzalcóatl. La huida de Quetzalcóatl consiste en que, ya viejo él, de repente se presentan en Tula unos hechiceros que quieren verlo, logran que salga, le enseñan un espejo y le dicen: vete, mira, ¿verdad que estás viejo? ¿Verdad que estás arrugado? ¿Verdad que ya estás muy débil? Has estado tú creando la Toltecayot, la sabiduría, los palacios, los libros, los códices. ¿Y de veras eso vale algo? ¿Vale algo o está en el tiempo? ¿Que no son burbujas de tiempo todo eso? ¿Tú no eres otra burbuja de tiempo? ¿No vas a estallar de repente? ¿O has hecho algo que escape al tiempo? Entonces Quetzalcóatl se mete preocupado. A todo esto le dan pulque, cohabita con su hermana y al día siguiente amanece todo trastornado y ya dice: ¿qué es lo que me han dicho? Que yo soy tiempo. Y entonces decide él huir hacia las costas del Golfo de México, porque dice: me voy a arrojar en una hoguera para salir convertido en la estrella de la mañana y entonces ser parte de los astros que gobiernan el tiempo. Yo creo que puede haber un poco de pesimismo si creemos que lo que hacemos se va a perder algún día. Pero señores, se va a perder a lo mejor de aquí a 500,000 millones de años, ¿no? Hay un poema de un señor Chiñas zapoteco maravilloso que dice: dicen que la lengua zapoteca se va a acabar. Dicen que eso ya no sirve para nada. Dicen que hay que aprender inglés. Pero ay, madre mía, tú que me enseñaste la lengua de los zapotecas, la lengua que tanto quiero, la lengua que tanto amo. Yo sé que esa lengua se va a acabar, sí, pero se va a acabar el día que se acabe el sol. Es lo mismo aquí. Yo no sé qué pase de aquí a aquí, si es que no somos antes suicidas con una bomba nuclear, ¿no? Pero si eso, ojalá que nunca ocurra. Tenemos por delante mucho tiempo para hacer muchas cosas y a lo mejor nuestro destino es poblar el universo. Puede ser. Hoy parece una tontería, quizás no lo sea. Tenemos que tener fe en el tiempo futuro.
abierto, por eso está abierta al tiempo, no cerrada, abierta. Señores, mi mensaje último es ese: crean en su universidad, entréguense estudiantes a su universidad, a su trabajo. Es México, el México que queremos para nosotros hoy, para nuestros hijos, para tener un lugar en el mundo, no ser superiores a nadie, pero tampoco inferiores, para poder dialogar de tú a tú con los que saben en todo el mundo, con los sabios de todo el mundo. Yo digo, un mexicano puede dialogar con los mejores sabios de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, sobre todo en el campo del mundo del conocimiento. Yo no puedo dialogar con Bill Gates, ¿verdad? Porque va a decir, ¿cuántos millones tienes? Yo digo, ni medio, nada. Tampoco puedo dialogar con los ejércitos, ni quiero saber de los ejércitos. Pero sí puedo dialogar, si tengo sinceridad, si me he preparado, puedo dialogar con mi colega. Eso es lo que necesitamos. Señor rector, señores rectores, señora, hago votos aquí ahora, donde va a estar la Moscali, la Casa de Libros, que esta universidad siga creciendo para el bien del país, para el bien de México, que mucho nos necesita. Muchas gracias.